Murió también el rico y fue enterrado. En esta enseñanza que da el Señor Jesús nos habla del destino de dos hombres. Uno, Lázaro, que a su muerte fue al seno de Abraham, y otro, rico, que fue enterrado. Pero luego, a continuación, se nos narran sus tormentos. En un lugar de tormento, en la Gehenna. La Gehenna se traduce, se identifica literalmente como escombrera, lugar de espinos, de abrojos, inhóspito, salobre, lugar de muerte. Pero claro, todo esto nos está hablando de una realidad espiritual. Está hablando de la muerte eterna. Y de hecho, el destino de los hombres es abocado a una de estas dos definiciones finales. O muerte en plenitud, la muerte eterna, sin esperanza de vida, de comunión con Dios, Dios es nuestra vida, o vida en plenitud, vida eterna en la abundancia de los bienes de la casa de Dios, en su compañía. En esta enseñanza se dice que en ese diálogo el rico le dice a Abraham que envíe a Lázaro, que resucite y avise a sus familiares para que no vayan a ese lugar. Sin embargo, la respuesta de Abraham es: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Es decir, ya tienen la palabra de Dios, ya tienen el acceso a la verdad. Ahora cabe a cada uno de nosotros creer la verdad y obrar en consecuencia, o montarnos nuestra película, ¿verdad? Hacer nuestras componendas particulares, nuestros esquemas, nuestros engaños y vivir como nos apetece, en definitiva. No se convencerá ni aunque resucite un muerto, y es así, literalmente, porque cuando Cristo resucita a su amigo Lázaro, pues muchos creían en Cristo por causa de Lázaro, pero otros lo que querían era matar a Lázaro, ¿verdad? Porque no aceptaban que Cristo fuese el Salvador, y porque no querían aceptarlo, aunque lo tenían delante de los ojos, era solo abrirlos y querer ver, pero no querían ver. Esa ceguera voluntaria que es fruto de la soberbia y que conduce al hombre a vivir ya esa experiencia de esterilidad, de falta de vida, porque amamos la muerte, amamos el error, amamos el engaño y nos separamos de la verdad, y que nos conduce irremediablemente, si no ponemos por medio un cambio serio, es decir, si no hay una conversión sincera, si no acogemos la gracia de Dios que nos puede salvar, nos conduce a esa condenación eterna. Ya tienen la ley y los profetas, que los escuchen, que hagan caso. Hemos escuchado al profeta Jeremías: maldito quien confía en el hombre. Mira por dónde. Aquí tenemos criterio de la palabra de Dios, enseñanza de la verdad de Dios para nuestro bien, para nuestra salvación. No es que Dios tenga ningún problema con los hombres y tengamos que hacer las cosas de otra manera, sino que nosotros tenemos un problema con la forma como hacemos las cosas y por eso necesitamos cambiar. Y es que la confianza en el hombre, buscar el apoyo en las criaturas, dice que nos separa, nos aparta en el corazón del Señor, porque nos apegamos fácilmente a esa falsa seguridad que nos ofrece el apoyo humano. Es lo que le pasaba a Israel. Cuando había una amenaza de una potencia enemiga, extranjera, que podía invadir su país, pues en vez de buscar al Señor, lo que hacía muchas veces era buscar alianzas con otros países próximos, a ver si juntando fuerzas se podían defender y hacer frente a esa amenaza. No escuchando la reprensión de Dios, no escuchando la dirección de Dios, no queriendo obedecer a lo que Dios les decía por medio de los profetas, que es lo que les hubiese llevado a vivir en la verdadera paz.
Porque si Dios es nuestra seguridad, podemos tener paz. Pero si Dios no es nuestra seguridad, necesitamos siempre apoyos que nunca son estables. Y eso no puede dar paz al corazón. Eso no es un camino de vida, es un camino que siempre terminará fallando. No es un apoyo estable que persevere. El destino de un corazón así es este lugar, la Gehenna, porque se separa de Dios, pues no puede estar con Él. Dice esta maldición al hombre que confía en el hombre, que pone en la carne, en las criaturas, su apoyo. Está concretada en lo siguiente: será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. La Gehenna, ¿verdad? No solo estéril y en lugar inhóspito de muerte, ahora ya, sino por la eternidad. Habitará en un árido desierto. Debe ser horroroso estar en esa situación y no poder salir de ahí, con ese viento abrasador del desierto, con ese sol de plano, sin poder refugiarse en ningún lugar, sin agua con que poder saciar la sed, a merced de escorpiones, de serpientes, de alimañas, sin refugio, arena, muerte. Bien, esto no es suficiente para explicar la realidad de la muerte espiritual, solo una imagen, pero la realidad de esa muerte espiritual, de la condenación, es mucho más grave, mucho más terrorífica, mucho más venenosa, mucho más mortal. Y es una realidad que no termina. Es como ese desierto que no tiene límite, por más que el que está perdido allí vague buscando una salida, no la encuentra. Al contrario, es un lugar en que los demonios sacian su rabia, su odio, su venganza, su envidia hacia los hombres con un tormento eterno, porque el hombre, no pudiendo escapar de esa situación y no pudiendo morir, porque ya está muerto, el alma sufre sin fin los horrores de ese estado. Sin embargo, en contraposición con el que habita este árido desierto, tierra salobre e inhóspita, está definiendo la Gehenna, ese lugar de condenación, hay una bendición para quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Y dice, será como un árbol plantado junto al agua. Un árbol plantado junto al agua. Es decir, la vida no termina, el fruto no se acaba, siempre está verde ese árbol. ¿Por qué? Porque tiene corrientes de vida que lo alimentan continuamente, que no terminan. Alarga a la corriente sus raíces, no teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde, en año de sequía no se inquieta, está siempre confiado. ¿Por qué? Porque Dios no falla, esa corriente de agua no se agota, Dios es fuente inagotable de vida y de felicidad y de bien. ¿Para quién? Para quien confía en Él. Y por tanto, para quien se aparta de esa falsa seguridad para confiar en la palabra de Dios y obedecerle por encima de todo, no dejará por eso de dar fruto. Y la conclusión aquí del profeta Jeremías, Dios nos dice por su intermedio, nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Es decir, cómo es tan complicado el corazón, que nos puede engañar hasta tal punto de conducirnos a esa situación de maldición y de muerte espiritual y eterna. Y es solo porque el corazón se aparta de Dios, es algo que nos separa del bien, de la verdad, haciéndonos creer que está todo bien, en una falsa seguridad, en una falsa confianza, en un falso amor, un amor desordenado, que no pone en Dios su apoyo, su bien, su vida, su esperanza. Esto es una enfermedad. El pecado es la enfermedad del espíritu. Corazón enfermo. Nada hay más falso, embustero, engañoso, que nos lleva por caminos de error, y enfermo,
que el corazón. ¿Quién lo conoce? Es decir, ¿quién podrá comprender cómo actúa el corazón del hombre? ¿Cómo es de complicado, verdad? Y con esa capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Buscar nuestra ruina como si fuese que ganamos algo, ¿verdad? Pero el Señor dice, yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual según su conducta, según el fruto de sus acciones. Dios juzga con justicia, conoce lo que hay en nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Pero si nos abrimos a Él, si le rendimos nuestro corazón, por más que nosotros ni siquiera lo podamos comprender, cómo somos realmente, nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra ceguera, Dios lo puede sanar, Dios lo puede cambiar, Dios lo puede sanar con su gracia y darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo para amarle, para acoger su palabra y también, por tanto, para experimentar el fruto de su bendición. Así sea.